Nunca me avisan. Ya. Lo que estábamos hablando antes de grabar. Yo con ustedes tengo al pendiente hacer los documentos en Drive para compartirlos y empezar a monitorear lo que ustedes van avanzando. ¿Ya? De igual forma, yo tengo un grupo de trabajo que es grupo 1, que es el Patricio con Susana y Aldo. Vamos a trabajar los días viernes de 12 a 1. ¿Ya? Nicole y Romina, y el otro grupo que está por Belén y con Jess, vamos a ver qué día podemos trabajar con ustedes. ¿Ya? Yo no sé si a ustedes les acomoda, por ejemplo, este horario, los lunes. Sí, ¿a ti, Nico? Mi lunes igual, a esta hora sí, me acomoda. ¿Esta luna? Ya, y a ver, Jess y Belén me envían por último un correíto. Mire, yo tengo, por ejemplo, los días miércoles, tengo disponible de 4 a 5. Y los días jueves también tengo disponible de 4 a 5. ¿Ya? O un horario en la mañana. Bueno, ahí ustedes me dicen si le acomoda, por ejemplo, el lunes de 4 a 5, o el martes de... No, el martes no. O el miércoles de 4 a 5, o el jueves de 4 a 5. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen. O, por ejemplo, puede ser también el lunes en la mañana de 12 a 1, por ejemplo. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen. O por último lo vemos... Ya, voy a hacer un correo con ustedes y lo vemos vía correo, para que ustedes se coordinen los trabajos, ¿ya? Que me interesa eso. Porque ya de aquí a la próxima semana ya debemos estar trabajando con tener más o menos la idea vista y empezar a plantear los objetivos. Pero el tema de los objetivos, chiquillos, como les decía, lo vamos a empezar a trabajar el miércoles, ¿ya? Porque es un poco más extenso. Ahora, no es difícil, ¿ya? No es para nada difícil. En primera instancia, tienen que ver bien los temas. O sea, ya uno va a trabajar con plan de emergencia, uno va a trabajar, por ejemplo, como con un plan de capacitación en temas de control de emergencias para la comunidad, ¿ya? Que vamos a definir un par de cositas, acotarlo más cuando nos juntemos Romina y Nicole. Ojo, vamos a tener que juntarnos esta semana. Vamos a tener que hacernos el tiempo durante estos días, ¿ya? Porque me interesa por lo menos juntarme una vez con todo el grupo esta semana. ¿Ya? ¿Para mañana o el miércoles, profe, puede? Mira, a ver. Mañana miércoles. Hola, profe. Hola, Aldo. Mira, te soy bien franco, tendría que ser el jueves. Bueno, no hay El jueves de problema. 4 a 5. Es el único rato que tengo así como disponible al tiro. Porque igual quiero Entonces esta dejar semana nos vamos a juntar el jueves de 4 a de 5. 4 a 5, sí. Yo contigo, Romina. ¿Ya? Ahora, ya. Cuando uno quiere ver los temas, uno tiene que ver primero o una idea o una aproximación de lo que quiere hacer. Eso es como lo más... Mire, la primera parte es como lo más intangible. Y a medida que uno empieza a desarrollar el trabajo, como que empieza a tener como más... Uno ve lo que está haciendo en realidad, ¿ya? A eso me refiero a que es como más palpable. El otro grupo, que era el grupo de Rodríguez, Araya y Almeida, ¿ya? El grupo 3, yo le había propuesto algo con ruido, con Prexor, más en específico, que también es algo que se puede abordar, ¿ya? En este tiempo. Ahora, chiquillos, vamos a ver el tema más específico a lo que nos convoca, que es lo de el capítulo 1, ¿ya? Para que empecemos a trabajar. De igual forma, chiquillos, por favor, y se los digo así bien en buena, si van teniendo dudas con respecto a estas cosas, por favor, infórmenme, envíenme un correíto o un mensaje en el chat de Moodle. Yo respondo, chiquillos, todo lo más pronto yo pueda, ¿ya? Pero para también ir ganando tiempo. Ustedes saben que me envían correo, quizá no se lo respondo a la misma hora, pero se lo respondo lo más pronto yo pueda, ¿ya? Porque de verdad, chiquillos, me interesa de sobremanera aquello. Ya. Entonces, chiquillos, proyecto especialidad, ya esta PPT y la estructura en Word ya está subido en Moodle, por si acaso. Ya hay una de las carpetas que dice formatos, ya, para que ustedes también lo tengan. En la práctica, chiquillos, el capítulo 1, que es lo que está acá abajo. Todo lo que está acá arriba es parte del proyecto, sí, es parte del proyecto. En primera instancia tenemos esto, que es la tapa del proyecto, donde está su nombre y los nombres de los participantes en el grupo. Nombre y los 2 apellidos, ¿ya? Todo con mayúscula. Luego, en la contratapa o en la carátula, el nombre del trabajo, y acá, nombre de la especialidad técnico universitario en prevención de riesgo, es la diferencia. Y acá,
el nombre va mi nombre. mg.álvaro Campos del Aire, ¿ya? Para que lo tengamos. El MG chiquillos por magíster, ya que como esto es un documento protocolar, tiene que venir el magíster punto mi nombre. No es por otra cosa, chiquillos. Ahora, la dedicatoria es un tema, si ustedes quieren lo colocan. Si no quieren, no lo colocan, ¿ya? He visto algunos proyectos de especialidad que les colocan dedicatorias individuales o también, por ejemplo, una dedicatoria grupal. Es un tema, ustedes lo ven, ya no los obligo, por eso dice opcional, ¿ya? Ahora, los agradecimientos también es opcional y en una hoja adicional. Ya lo mismo, he visto proyectos de especialidad e incluso algunas tesis de ingeniería en los cuales le colocan un agradecimiento individual o agradecimiento grupal o no colocan nada. Ya eso ya viene un tema de elección de ustedes, ¿ya? Ahora, Profesor, dígame, disculpe, Nicole. cuando dice, cuando uno quiere numerar las páginas, dice, aquí no aparece la numeración, pero las páginas igual se comienzan a contar desde la portada, ¿o no? No, se empiezan a contar, o sea, en la práctica sí y no. Mira, uno siempre empieza ya desde como el índice hacia abajo, empieza ya a contar la numeración de páginas. O sea, Ya, no como índice en realidad, como un numerito, ¿ya? Por lo general uno siempre parte desde el resumen. En algunas partes uno también parte del índice. Yo, ya, chiquillo, necesito, por favor, que revisen el Word, ¿ya? Porque en el Word sale una cosa súper importante, que es el máximo de hojas que tiene que tener cada capítulo, ¿ya? Por si acaso, eso es súper importante, chiquillos. Ahora, el mismo formato de Word está ahí. Incluso es más, cuando ustedes estén trabajando, lo más probable es que van a tener que ir como, por lo que hacen todos los grupos, colocan el formato y sobre ese formato van trabajando, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer el tema con Google Docs, eso lo voy conversando con cada grupo, pero prefiero hacerlo con Google Docs para trabajarlo, porque así yo lo puedo trabajar, por ejemplo, con usted. O sea, no espero que usted me envíe un correo, sino que el día que nos juntamos, yo abro su archivo y lo estamos viendo los tres al mismo tiempo. Profesor, ¿Mm? Dígame, Susana. el año pasado el profe Claudio nos dijo que para trabajar el proyecto de especialidad teníamos que usar formato APA. Sí, eso lo vamos a ¿Sí? ver un poquito más adelante, porque no es algo tan cortito. Ya, ¿Ya? Lo que pasa es que el APA, en el fondo, viene asociado para yo cómo puedo citar algo. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que están haciendo Prexor. Eh, el elemento de protección aditiva EPA se seleccionará de acuerdo a la guía tanto, 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 de acuerdo a los siguientes parámetros. Esos parámetros, por ejemplo, están en la misma guía. No es llegar y copiarlo, porque yo digo, oye, ¿y esto de dónde viene? Por eso es importante cuando uno cita, ¿ya? Ah, esto viene de tal libro. Y eso después uno coloca ese libro en la bibliografía, ¿ya? Pero a ese punto todavía no vamos a llegar, Susana. ¿Lo tenemos que ver? Sí. Pero primero, conozcamos el capítulo 1 y empecemos a formular el problema y los objetivos. ¿Ya? Debemos explicar qué significa objetivo, problema y los objetivos, ¿ya? Para que más o menos empecemos a hablar el mismo idioma. Ya, la dedicatoria y los agradecimientos. ¿Ya? Y los índices. El índice va a un índice general y el índice de figuras, gráfico y tablas, ¿ya? Que en el fondo es dónde está cada una de las cosas. Ahora, ¿por qué vamos a trabajarlo con Google, o sea, con documentos de Google? Porque es la opción más fácil de poder revisarlo en tiempo real. Sin embargo, cuando ya ustedes me vayan haciendo las entregas, van a tener que entregarme un archivo Word en el formato del proyecto de especialidad. ¿Ya? O sea, netamente para poder trabajar más rápido, porque a veces se produce confusión cuando estamos trabajando en un Word, pero me van enviando los correos. Después me envían la versión 2 y a la versión 3 y ahí queda un problema. Ahora, nota a hacer al final. Me explico. Esto ustedes, a medida que van desarrollando los distintos elementos, van haciendo el índice. Uno siempre lo coloca a hacer al final porque una vez que usted tiene el documento listo, ya empiezan a darse cuenta las figuras y todo aquello. ¿Ya? Ahora, en el mismo documento, y eso también lo vamos a revisar durante la próxima semana también, sale, por ejemplo, cómo colocar las figuras, cómo colocar el pie de la figura o el pie de página, etcétera, ¿ya? Que esas son cosas que vamos viendo en el transcurso de los días.
el resumen. Esto es aproximadamente la página 5 y aquí aparece la numeración. Me explico. Ya, la numeración que se refiere, por ejemplo, en este caso, quizá la dedicatoria es la página 1, agradecimiento en la página 2, página 3, pero en el documento recién aparece la página 5 o 6 donde aparece el resumen. O sea, las otras páginas no se le coloca el número, pero sí se coloca el número desde acá en adelante. Ah, eso ¿Ya? es lo que yo le estaba preguntando, A profe. eso es como la respuesta más coherente. ¿Ya? Ya. Ahora, el resumen, chiquillo, la idea del resumen es que la persona tome su proyecto y diga, ah, esto es, me explico. Un resumen es algo muy similar a una introducción, pero la idea de un resumen es que tú en pocas palabras expliques lo que es tu proyecto. Un ejemplo, el presente proyecto nace o es un plan de capacitación para la comunidad en temas de control de emergencia, el cual se desarrolló a partir de una metodología o a partir de la revisión de los cuerpos legales o de las distintas normativas presentes en nuestro país. ¿Ya? Y uno empieza a trabajarlo desde esa perspectiva. Ahora, como son temas distintos, no todos van a tener el mismo tipo de resumen. ¿Ya? Ahora, mire, es una síntesis de trabajo. Su extensión no deberá ser mayor a una página. Deberá dar una idea completa del trabajo, haciendo resaltar los aspectos más importantes. Deberá incluir además un breve enunciado del problema, el método de solución y las conclusiones alcanzadas. Su propósito es dar a conocer al lector una idea de la naturaleza del trabajo y de su desarrollo sin necesidad de tener que examinarla totalmente. O sea, eso es un resumen. Por ejemplo, la siguiente propuesta de capacitación se creó a partir a ver, ¿cómo decirlo sin que suene tan feo? De la poca información que tiene la comunidad de cómo dar una respuesta. Por lo tanto, a partir de esta necesidad, se genera un plan de capacitación para poder dar o generar herramientas para que la comunidad tenga cómo poder atender o prepararse y actuar ante una posible emergencia que ocurra en su lugar o en su comunidad. ¿Ya? O sea, dimos el enunciado que es el problema, que es la falta de, luego explicamos que se revisó la distinta normativa, y luego lo que se genera como solución. O sea, problema, cómo nosotros dimos la solución y el resultado, o lo que se obtuvo. ¿Ya? Ahora, en la práctica tengo problema y tengo los objetivos. El título o lo que yo quiero hacer es mi problema. Es lo que yo quiero hacer en realidad. Y es lo que yo quiero dar solución. Y esa solución uno la va dando con los objetivos. O sea, el objetivo general, y esto, chiquillos, por favor, anótenselo en su cabeza. Título, problema. Objetivo general es la solución y los objetivos específicos son los pasos para poder dar solución a aquello, a mi problema. ¿Ya? Título, problema. El objetivo general es la solución y los objetivos específicos son los pasos para poder llegar a esa solución. Por eso es que el tiempo verbal, o sea, ir. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos empezando a identificar o reconocer el concepto peligro como acto y decíamos que cortar, caminar, herir, romper, ir eran verbos y eran actos y eran peligros? Ya, acá es algo similar. Cuando yo redacto los objetivos, digo, voy a revisar la normativa general vigente, o voy a revisar, por ejemplo, un plan de emergencia, o voy a revisar, hacer una revisión o revisar la bibliografía presente. El ir es un verbo en infinitivo, o en futuro. Veámoslo en futuro, es la actividad que yo voy a realizar. ¿Ya? Por eso es importante cómo yo voy planteando mis objetivos. Ahora, si yo no tengo claro lo que quiero hacer, o una idea de lo que quiero hacer, los objetivos no los voy a poder plantear de manera correcta. ¿Ya? Ahora, cuando ya empezamos a ver esto un poco más en profundo, vamos a tener el capítulo 1. Y el capítulo 1, chiquillos, parte de la justificación, delimitación del problema, objetivo general, objetivos específicos y las limitaciones del estudio. Ahora fíjense, estos 5 puntos no van a
sobrepasar ¿cuántas hojas? Las 4 hojas. ¿Ya? O sea, entre los objetivos específicos, la limitación del estudio, el objetivo general, la justificación y la delimitación, no debo pasarme de las 4 hojas. O en el fondo 4 planas, que es como lo más correcto de poder decir. Ya. Los veo con cara de dudas. ¿O están pendientes? Parece que están pendientes. Ya. Estamos pendientes. Pendientes. Justificación. ¿Para qué se realiza la investigación? ¿Ya? O sea, por ejemplo, vamos a actualizar un plan de emergencia. ¿Cuál es la justificación, por ejemplo, de actualizar un plan de emergencia? Quizás hay un cambio de infraestructura, por ejemplo, en el edificio, un cambio en los procesos, por ejemplo, o algún cambio legal que nos obliga a actualizar un plan de emergencia. Por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿cuál es la justificación, por ejemplo, de hacer un plan de capacitación para la comunidad? La justificación quizás es porque no es tan visible, tan tangible el trabajo que se realiza con las comunidades para que éstas puedan dar respuesta a una emergencia. Por lo tanto, se trabajará, por ejemplo, con las juntas de vecinos, ya que es como la unidad más tangible o más visible para poder hacer trabajo. Por ejemplo, la gente que puede trabajar o que va a trabajar con Prexor, con lo que es protocolo de ruido. ¿Cuál es la justificación? Quizás para una empresa en que existen niveles de ruido en el cual la dosis se ajusta a lo que estipula el protocolo, deben aplicar o se debe aplicar una implementación del protocolo Prexor más centrada específicamente en las medidas de control, las cuales también se deben aplicar en función de lo que establece el Código de Trabajo, por ejemplo, que obliga a implementar todas las medidas de control. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Por eso yo siempre invito a que ustedes empiecen, por ejemplo, a buscar información y revisar información, ¿ya? De lo que ustedes van a empezar a hacer. Ahora, ustedes tienen una gracia que no tenían cuando yo hice, por ejemplo, mi memoria de ingeniería. Internet. Y masificación de la información. Pero eso genera un segundo problema. O el primer problema. ¿Dónde sacan información? Primero. Y segundo, ¿quién confecciona la información? La verosimilidad de la información. Exactamente. Rincón del Vago no existe. Wikipedia no existe. Tienen que ser fuente... ¿Cuál es el nombre? Fuentes reales. Miren, Fuentes reales. por ejemplo, a ver, dejen ver una... A ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. No, acá no me aparece esto. ¿Están viendo lo mismo que yo, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Por ejemplo, ustedes quieren buscar un cuerpo legal, sea el 594 o un decreto, por ejemplo, el decreto 18, el cual estipula la certificación de calidad de elementos de protección personal, por ejemplo. Y uno dice, ¿y dónde busco todos esos elementos? Porque quizás tú metes a la página alguna mutualidad o alguna página de otro lugar u otro ente y te aparece versiones distintas de los mismos cuerpos legales, versiones diferentes. Entonces, ¿qué digo yo? Vamos a buscarlo acá. Y por ejemplo, acá aparece lo que ustedes necesiten buscar. O por ejemplo, otro ejemplo, para la redundancia. DS40 BCN. Y si ustedes se van dando cuenta, me aparece el decreto, pero desde la página de Congreso Nacional. ¿Por qué los invito a utilizar esta página, por ejemplo, para poder ver, buscar elementos? Porque estas son páginas que están actualizadas, actualizan constantemente. O sea, si un decreto o una ley se publica en el diario oficial, en menos de un día ya está acá. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no sé, los que van a trabajar, por ejemplo, con ruido.
Entonces uno que hace, por ejemplo, incluso y si ustedes van dando cuenta, ya tengo un documento de una página que corresponde a un documento de tipo legal. En el fondo es el manual. Bueno, legal sí, porque está en base a una resolución exenta, todo un show. O sea, recuerden que leyes, decretos y resoluciones no tienen el mismo peso legal, pero existen para complementar una o para que una pueda funcionar, que en el caso de los decretos que existen para que la ley se pueda aplicar. ¿Ya? Por eso, chiquillos, lo importante, o sea, que ustedes cuando van a revisar o buscar cosas, estén acá. Tengan que estar acá. Ahora, por ejemplo, no sé, en el caso de los chicos que van a trabajar con plan de emergencia, por ejemplo. Ya, vamos a colocar, por ejemplo, PICE. PICE en este caso, PICE Minedu. Y uno empieza, por ejemplo, ONEMI. Y ustedes miran y hacen clic y se van a dar cuenta que en la página de la ONEMI está parte de lo que corresponde al plan integral de seguridad escolar, que en el fondo es lo que entrega las directrices para poder hacer un plan de emergencia a unidades educativas. ¿Ya? Y siempre, chiquillos, fijarse, por ejemplo, en las partes de abajo de las páginas, ¿ya? En el cual diga de quién es la página, ¿ya? Teléfono, en este caso, las direcciones, o que esté actualizada la página, ¿ya? Por eso siempre invito a utilizar páginas, páginas de gobierno, páginas de las mutualidades, ¿ya? No utilicen el Rincón del Vago, no utilicen esas páginas porque no sirven. Tú no sabes quién hizo esa información, ¿ya? Ahora, en un caso un poco más complejo, o un caso, otro ejemplo, Google académico, Google escolar. Y acá ustedes pueden buscar también información que tenga, o que ya tiene una validez ya o tiene un peso específico mayor. ¿Ya? O sea, una cosa es lo que ustedes puedan buscar, y otra cosa es cómo lo buscan y dónde lo buscan. ¿Ya? Si van teniendo dudas con esto, chiquillos, me van avisando y me van preguntando. No tengo Profe, ningún inconveniente. hay una consulta que le quiero hacer. Mire, ya la bibliografía que recién mostró sobre el diario oficial, ¿Mm? esa es la más, ¿cómo decirlo? Exacta, por decirlo de alguna manera. Es la más actualizada. La más Dejémoslo así. actualizada. Sí. Ya, ¿y cómo uno puede llegar a saber que es real la información? Mira. Solamente por las páginas que tengan... No, pues que lo que pasa es que son cosas puntuales. O sea, por ejemplo, mira, en el caso del plan de emergencia, usted ya, ONEMI, tú te vas dando cuenta que las páginas son reales, ¿ya? Y aparte por la misma actualización, o sea, y aparte son temas súper específicos, muy específicos, o sea, no son temas que uno puede encontrar tan fácil. Ahora, lo que pasa a veces cuando muchos hacen trabajo, cosas así, van a la más sencilla, Google, o San Google, como dices mucho, colocan algo lo primero, cortan y pegan y envían cualquier cosa. ¿Ya? O sea, si yo voy a buscar, por ejemplo, una ley, lo busco acá. Sí, no la voy a buscar así en Google, no va a buscar la primera que aparezca. Incluso si tú te das cuenta, la promulgación, en el fondo cuándo fue hecha, cuándo se publicó y cuál fue la última versión, un último elemento. Ahora miren, a mí me encanta esta página porque incluso te muestra hasta las modificaciones que ha tenido, los reglamentos, y qué la modificó, etcétera. O sea, es como te muestra incluso hasta el historial de modificaciones que ha tenido. Y esto a veces te permite, por ejemplo, hasta poder exportar en distintos formatos. Como por ejemplo en un formato Google. Dígame. Las modificaciones, disculpa las notificaciones, o sea, las promulgaciones del cambio de una ley, igual puede ser por un accidente debido en esa área, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que para que una ley sea cambiada, puede ser por múltiples factores. Sí, lo que dijo recién. Por ejemplo, ley Emilia. La ley Emilia es una de las modificaciones, y tolerancia cero son dos modificaciones que tiene la ley del tránsito, por ejemplo. O sea, estas leyes malmente nacieron por un tema específico. O por ejemplo, la ley Cholito. Que la ley Cholito nació por una persona que hizo una barbarie.
Es como el artículo, el 68 bis parece, y el 68, el que prohíbe la humectación de, o sea que tiene que humectar el ambiente para poder trabajar. O sea, lo que dice, por ejemplo, el 594, no me acuerdo específicamente si el 67 o el 50 y tanto, que si tú vas a hacer, por ejemplo, trabajos de corte, que impliquen corte y pulverización de sílice, tiene que ser humectado o con un medio similar. ¿Ya? Ahí sale, es como la 78 y la 78 bis. Claro, lo que pasa es que muchas veces, mira, las leyes se cambian o se actualizan es porque una ley, le explico esto y continuamos, una ley, chiquillo, es como una imagen, una foto. Y esa foto te refleja un momento, pero esto después va sufriendo cambios. Y quizás la ley que fue buena en un momento ya no lo es. Okay. ¿Ya? O sea, la ley de centro del trabajo, la 1744, fue promulgada en 1969. 79, 89, 99, 2009, 2019. 51 años tiene esa ley. Y esa ley fue buena en su momento, pero a la ley, si tú empiezas a revisar el historial de modificaciones, ya se ha tenido bastante, porque el tiempo avanza. Y la ley no se puede quedar, la ley tiene que ir avanzando con el tiempo, aunque muchas veces no avanza desde el punto de vista de cómo debes avanzar. O sea, para mí hay varias leyes que tienen que ser reformuladas o cambiadas, ¿cachai? Pero eso quizá es una apreciación personal, o quizá uno no conoce el trasfondo de por qué no se han actualizado en un momento. Y ahí viene a veces un tema no de voluntades, pero viene como un tema de entender contextos, básicamente eso. ¿Ya? Ahora miren, delimitación del problema, máximo 5 líneas. Consiste en delimitar el objeto o problema en estudio, estableciendo límites temporales y espaciales del mismo, perdón. Deben indicarse describiendo brevemente el lugar y el tiempo en que se efectuó la investigación. Por ejemplo, actualización del plan de emergencia se realizó en tal lugar en la fecha correspondiente a agosto a noviembre del año 2020. Tú delimitas el lugar físico y el tiempo. Eso es la delimitación temporal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no sé si las chicas van a tomar, por ejemplo, las que trabajen con la comunidad en emergencia, pueden tomar, por ejemplo, una municipalidad, etcétera, o simplemente una municipalidad. Tomar, por ejemplo, una junta de vecinos X, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí uno más o menos va viendo cómo va cuadrando eso de acuerdo al contexto. ¿Ya? Porque quizás, o alguien quiere hacer, por ejemplo, una empresa ficticia, por ejemplo, un rubro, y uno más o menos va estructurando esto. ¿Ya? O sea, esto tiene cierta elasticidad, por si acaso. Ahora, objetivo general. Los objetivos, tanto general como específico, deberán definir qué se pretende investigar y se redacta en un verbo en infinitivo. Revisar, leer, comparar, etc. La palabra analizar, ojo con la palabra analizar. Me explico. Yo voy a analizar algo siempre y cuando establezca un criterio de comparación. Por ejemplo, yo puedo analizar si estoy bajo o estoy sobre riesgo. Criterio para eso, ruido, medición de ruido, comparación con normativa. Criterio. Yo tengo que definir criterios para analizar. Por lo tanto, a mí siempre la palabra analizar la dejo de lado hasta que tenga un criterio bien definido. Pero, por ejemplo, revisar la normativa legal vigente o buscar la normativa legal vigente, tú estás diciendo directamente lo que vas a hacer. Ahora, objetivo específico, mínimo 3, máximo 5. Y deben ser redactados en orden secuencial, que se hace primero y que se hace después. Como yo le decía en el video, no puedo poner como objetivo primario comerme un sándwich y después prepararlo. Los objetivos tienen que tener una lógica. Y yo pienso que la primera lógica, ¿cuál sería? Revisar o buscar y revisar la normativa legal vigente, por ejemplo. Si van a hacer un plan de capacitación, buscar, por ejemplo, casos similares a un plan de capacitación, por ejemplo. O en el caso de Prexor, buscar, por ejemplo, alguna empresa que haya hecho un caso o una aplicación similar, por ejemplo. O buscar la normativa legal, etc. Y ahí tienen bastante normativa aplicable en ese contexto, ¿ya? Ahora, recuerden, título es mi problema, el objetivo general es la solución,
Y los objetivos específicos son los pasos que yo voy a seguir para dar cumplimiento o realizar la solución a eso. Mínimo 3, máximo 5. O sea, tenemos también un límite. Ahora, limitaciones del estudio. Señalar qué dificultades se tuvieron durante el desarrollo del estudio o investigación, no limitaciones personales. O sea, por ejemplo, el tiempo de trabajo o un sistema de turno no es una limitación del estudio, ¿ya? Porque es un tema personal. Pero un ejemplo de limitación del estudio, ¿cuál podría ser? Bajo acceso o acceso ilimitado a una instalación producto del COVID, por ejemplo. ¿Ya? O quizá ustedes si van a trabajar, por ejemplo, con una empresa o van a trabajar, por ejemplo, con una junta de vecinos y ustedes pidieron una información, la demora en la entrega de la información, por ejemplo. ¿Ya? Por lo general uno coloca como factores externos a esto. No sé, por ejemplo, si van a trabajar con ruido, no tienen, por ejemplo, un equipo para hacer un screening, ¿ya? O sea, no acceso a un equipo de medición, por ejemplo. Recuerden que el screening es el equipo que, o sea, es la metodología que me permite en primera instancia para ver si estoy o no estoy en ruido, ¿ya? Chiquillos, eso es parte del capítulo 1. Ahora, ¿qué me interesa? Que para el día miércoles los 3 grupos se coordinen y vean bien los temas que van a trabajar o cómo lo van a abordar, el tema en específico, y empecemos a trabajar con los objetivos. ¿Ya, chiquillos? Claro. Si van teniendo dudas o consultas, por favor me lo indican o me lo hacen saber. Profe, ¿Ya? le mandé el correo con mi número. Sí, si un ratito te pego un teléfono a sueldo. No se preocupen. Ya. ¿Ya? Ahora, chiquillos, si ustedes no tienen duda o consulta o no me la hacen llegar, no sé cómo yo más los puedo ayudar. ¿Ya? Pero por favor, háganlo. Chiquillos, así que ahora les voy a enviar correo a cada uno de los grupos, ya durante este ratito, para coordinarnos bien. Ya con Nicole y Romina, el jueves de 4 a 5. ¿Ya? Nicole le va a enviar un correo confirmando eso, y al otro grupo, ya, le voy a enviar un correo para cuando nos coordinemos. Chiquillos, nos vemos mañana en la clase de Medicina del trabajo. medicina del trabajo. Así que más ratito, como hasta mañana en la mañana, les subo el video. ¿Ya? Profe, yo no voy a poder asistir mañana, estoy con trabajo. Aldo, no se preocupe, yo Voy a entiendo hacer su lo caso. posible. Aldo, no se preocupe, yo entiendo su caso. Van a estar los videos disponibles y el correo por si tienen duda, consulta. Vale, ¿Aldo? vale, profe. Cuídense Ya, mucho, que estén fíjate. bien, chiquillos. Nos vemos mañana. Igual, Suerte. Chao, chao. chao. Chao.